Dios les bendiga, hermanos. Es un placer y una bendición que siempre el Señor me permite presentar las clases, y para mí ha sido una bendición mi vida. Agradezco siempre mucho a Dios y a nuestros pastores por la confianza que nos ha permitido de dar en dar las clases. Ya estamos en nuestra número 12 de las clases, ya vamos casi a la mitad de nuestro libro, y para aquel que no tiene su expositor, ahora vamos a estar en Daniel capítulo 6, del versículo 6 al 10, y también brincamos a versículos 12 y 13. De ahí brincamos a Hechos 12 del 1 al 5, y seguimos con el trimestre, el mensaje bíblico sobre los tiempos del fin. Seguimos ahí mismo también sobre estos tiempos que estamos viviendo, sobre estos tiempos que se acercan cada vez más para el final en esta tierra, se puede decir, que estamos luchando día a día, porque un día nuestro Señor Jesucristo viene y seamos arrebatados. Pero mientras, vamos a estar pasando momentos tal vez difíciles, momentos de persecución, momentos dolorosos, pero ese es nuestro camino al seguir adelante, mantenernos hasta que el Señor venga a arrebatar su pueblo. Y ahora entonces tenemos como tema, dice, la oración, un imperativo en días de persecución. Quiere decir que la oración es necesario, es un mandato, es una orden casi para nosotros de mantener la oración viva en nuestra vida. ¿Para qué? Porque es muy bueno tener ese día tras día la oración. ¿Por qué? Porque nos ayuda en días de persecución. Tenemos 3 objetivos y dice, deducir la importancia de la oración para contrarrestar al enemigo. También el segundo dice, interiorizar la actitud que es propia de los santos en medio de la oposición. El tercero dice, debatir la conducta del creyente frente a la persecución. Gloria a Jesús. Tenemos como pensamiento central, dice, los creyentes son perseguidos. La oración no es una opción, sino que es una necesidad imperiosa. Necesitamos la oración día a día en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos ayuda cuando llegan momentos de persecución en nuestra vida. La oración es el que nos fortalece, el que nos ayuda, nos da la fuerza a no vencernos, a no dejarnos caer. La oración es el que nos da la fuerza día a día. Y en nuestro texto audio dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. Hechos 12:5. Entonces vamos a conocer y vamos a estudiar hoy que dice la oración, un imperativo en los días de persecución. A nuestra lectura antifonal, que es Daniel 6:6, dice, entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, firma el edicto, fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y le dijeron delante del rey, Daniel, que es uno de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición.
Y ahí brincamos a Hechos 12:1 que dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces en los días de los panes sin levadura. Habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, dice, hacía sin cesar oración a Dios por él. Vamos a aprender y conocer un poco de la necesidad que debemos de tener siempre es la oración. Gloria a Jesús, y vamos a hablar de Daniel y de Pedro. Entonces podemos ver que cuando el hombre pecó, Dios dijo a la serpiente que pondría enemistad entre la simiente de ella y de la mujer, y anunció que la mujer le heriría a la cabeza a la serpiente, o a la serpiente a la cabeza, y que la simiente de la serpiente heriría a la mujer en el calcañar, y eso habla en Génesis 3:15. Entonces vemos que desde aquel tiempo, una vez que el hombre había pecado, hay una confrontación entre el bien y el mal. Una vez que entró el pecado, ahora hay una lucha. El enemigo de nuestras almas persigue día a día el ser humano que ha sido creado como de la imagen de Dios. Entonces, y sobre todo, particularmente es a los que han sido lavados con la sangre de Cristo, los redimidos, son los que más tienen una batalla, los que más luchan para mantener hacia adelante. Entonces es el enemigo quien más va a atacar a aquellos que son lavados con la sangre de Cristo, porque ahora nuestras luchas, dice la palabra, que ya no son contra carne ni sangre, sino que contra potestades, y eso lo habla en Efesios 6:10-12. Entonces el enemigo se ha propuesto a perseguir a los santos. A los santos se refieren a los hijos de Dios, los que se han ¿cómo se dice?, propuesto a servir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Una vez que hayamos reconocido que hemos sido pecadores, reconocemos que a través de Jesucristo viene nuestra salvación, que Él es el que nos lava, nos limpia. Entonces, una vez que nosotros aceptamos a Jesucristo, ahora tenemos luchas diarias, tenemos momentos difíciles, persecución. ¿Por qué? Porque el enemigo no te va a dejar en paz. El enemigo va a buscar de la tal manera que tú seas sacado fuera del camino del Señor, que tú dejes de servir a Dios. Por eso nos ponen aquí como ejemplos. Acuérdense de David, cómo fue perseguido. Todavía no llegaba ni siquiera a ser ya rey o sentarse ya en el trono, y era perseguido por aquellas personas. Dice que el enemigo tiene sus personas que acecha al Hijo de Dios. Son personas que se han dejado engañar por Satanás, que se dejan usar, y ellos mismos son los que Satanás usa. ¿Para qué? Para perseguir al pueblo de Dios, a los hijos de Dios. Entonces podemos ver también esos 3 jóvenes que eran amigos de Daniel, que también fueron, se puede decir, perseguidos. ¿Por qué? Porque no fue cuando recibieron la orden que se arrodillaran delante de la estatua, y ellos no quisieron. ¿Por qué? Para ellos fue mejor obedecer a Dios, en el cual ellos creían, y sabemos que por no obedecer al rey fueron también al horno de fuego. Pero vemos el poder de Dios para aquellos que prefieren obedecer a Dios antes que al hombre. Vimos cómo Dios se glorificó y fueron salvos aún de ese fuego que fue aumentado 7 veces, que dice que hasta aquellos hombres que metían a esos jóvenes, ellos sí cayeron muertos, pero ellos dice que ni su pelo, nada fue tocado, más aquello que los tenía atado. Entonces podemos ver que también dice que el mismo Jesús, antes que naciesen, ya lo estaban persiguiendo. Aun cuando nació, también trataban de matarlo. Entonces siempre el enemigo, aquel que quiere nuestra alma destruir, siempre va a buscar la manera de cómo destruirnos. Si Jesucristo mismo padeció todas estas cosas, ¿cuánto más nosotros no las padezcamos también? Y entonces vemos que
Pablo aún le decía a Timoteo que iba uno a padecer momentos tan difíciles. Pablo le aseguró a Timoteo de que todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué pasaría? Padecerían persecución. En 2 de Timoteo 3:12 lo habla eso. Entonces ahora vamos a entender un poquito de cómo la vida de Daniel y el apóstol Pedro pasaron momentos difíciles. Ambos casos nos da una vinculación de directa, cómo ellos tenían una relación con Dios, y aunque pasaran momentos difíciles, sufrieran momentos de adversidades, Dios se reveló sobre ellos y mostró su amor, su poder sobre ellos, y salieron victoriosos. Entonces, es algo que nosotros como hijos de Dios no podemos descuidar, es la oración también. Es una parte que necesitamos día a día. ¿Para qué? No importa que las cosas estén tan calmadas en nuestra vida que digas, no, pues yo no estoy sufriendo nada, ni estoy padeciendo nada, ni soy perseguida. O sea, por más que todo esté bien, necesitamos la oración, porque no sabemos en qué momento se nos presente algo de persecución o de necesidad o alguna dificultad que venga sobre nuestra vida. Lo más importante es siempre poder nosotros tener en presente la oración en nuestra vida. ¿Para qué? Porque nos manda la Biblia, dice que oremos en todo tiempo, dice, con toda oración y súplica en el Espíritu. Amén. Efesios 6:18. Entonces podemos ver que la oración es algo necesario en nuestra vida. No lo podemos decir, bueno, pues no necesito orar, ya oré ayer, antier y pues para toda la semana. No, es algo que necesitamos hacerlo día a día. Aquí nos da este ejemplo de cómo Daniel dice que oraba 3 veces al día. Y ya nosotros nos han enseñado mucho en la iglesia, no hay que decir como una cantidad de horas o qué, sino que lo tengamos como más presente en nuestra vida, de que es necesario la oración. Nos decían la vez pasada que los 3 veces cuando damos gracias a Dios por nuestros alimentos, sino que aparte de dar gracias a Dios por nuestros alimentos, una parte tenemos que tener para tener una plática con nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a entrar al punto número 1. Dice, los creyentes pueden esperar ser perseguidos por sus enemigos. Daniel 6, del 6 al 9. Ya leímos, dice, los líderes malvados de Babilonia conspiraron contra Daniel delante del rey. Conocemos que Daniel eran jóvenes que habían sido traídos de Jerusalén, lo habían tomado como rehenes, como esclavos, y los habían traído para aquí a Babilonia. Pero dentro de todo esto Dios siempre cuida, dice, de sus hijos. Y Daniel y sus otros amigos pues no fueron de una manera tan como a lo mejor algunos otros más sufrieron. Ellos llegaron y se fueron parte del gobierno del pueblo de Babilonia. Fueron algo que Dios ponía en ellos, y dice que el mismo Dios permitió que Daniel y sus compañeros fueran para Babilonia, y ellos fueron puestos en lugares de autoridades y gobiernos. Sabemos que mientras haga uno la voluntad de Dios, Dios te ha de abrir puertas a donde tú vayas, por más difícil que sea. No creo que ellos hayan ido con toda la libertad de decir, bueno, vámonos para allá, nos van a llevar así como esclavos o como los llevaron. Pero Dios, dentro de ellos, Dios iba con planes y propósitos en su vida. Entonces, Daniel fue puesto por el rey Darío, dice, como uno de los 3 gobernadores de Persia, y en su integridad hasta el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Pero entonces aquí podemos ver que Daniel tuvo que enfrentar persecuciones, que es común con todos los que sirven a Dios. Todos aquellos que han decidido dejar este mundo y acercarse a Jesucristo y aceptarlo como su Señor y Salvador, y decir, ya no vivo para este mundo, ahora vivo para Jesucristo. Va a haber momentos en que vas a ser perseguido, hasta mismos amigos te van a hacer la vida imposible. A lo mejor hasta dentro de un familiar te va a hacer la vida de cuadrito, como dice uno. ¿Por qué? Porque tú has decidido a servir a Jesucristo, a ser diferente a la persona que tú eras. Entonces podemos ver que todos los que sirven a Dios, los que hemos decidido, vamos a tener momentos difíciles de persecución o de adversidad, de lo que venga. Pero podemos ver que Dios ha prometido estar con nosotros, y Él nos va a ayudar
Y eso por eso es muy necesario. La oración, ¿para qué? Para que seamos fortalecidos. Entonces, vemos que estos sátrapas, dice estos autoridades que empezaron a buscar una manera de cómo hacerle, se puede decir, la vida imposible a Daniel. Pero dice que buscaron cómo acusarle, en qué hallarle que causara, que dijeran, mira, Daniel hizo esto, para que aún el rey mismo le buscara, como dice, meterlo a la mejor a la cárcel o meterlo ahí en un lugar oscuro o eso. Pero dice que no le hallaron nada, no, dice, no le hallaron nada porque él era fiel y ni hallaron nada en su persona, ningún vicio o falta. De todo lo que estuvieron, me imagino, vigilándolo, me imagino que donde iba Daniel lo iban persiguiendo porque tenían celos, le tenían envidia, le tenían coraje, que siendo que no era uno de ahí mismo, de Babilonia, ahora él vino a ser alguien grande dentro del, se puede decir, del reino ahí también, y era uno de ellos mismos, de 3 personas que eran los más, se puede decir, en alto rango, pero aún todavía le tenían envidia que fuera parte de ellos. Entonces dice que le buscaban, me imagino que donde iba Daniel, ahí iban tras de él para mirarlo, a ver qué falta, qué falla o qué cometía, pero dice que ninguna falta le hallaron, ningún vicio, nada. Entonces, esto nos ayuda a entender lo que dice Mateo 5:16, que dice, así alumbre vuestra luz, dice, delante de los hombres, para que vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Le buscaban a ver qué error y no le hallaban nada. Ahí podemos ver que esta vida, la vida de Daniel, glorificaba a Dios porque él, aunque estaba en un lugar donde ni siquiera era su pueblo, pero él hacía las cosas como si fuera como para Dios, me imagino, porque así nos manda la palabra, que hagamos todo como si fuera para Dios. Entonces, ahí vemos que como Dios era glorificado a través de la vida de Daniel, porque no había falla, vicio ninguna. Entonces esto les molestaba más a aquellos hombres que buscaban una falla. ¿Para qué? Para acusarlo. ¿Para qué? Para sacarlos de su camino. ¿Para qué? Para que no fuera parte de ellos. Pero no nada que le hallaran. Más coraje les daba, más molestia les causaba a ellos. ¿Por qué? Porque no había en qué acusarlo. Podemos ver también que aquí podemos aprender que debemos pedir a Dios aún que pongan en los gobiernos hombres que teman a Dios, que cuenten con Él o en grandes decisiones que puedan tomar. ¿Por qué? Porque cuando vemos aquí que estos hombres ven cómo querer acabar con Daniel, van y le dicen, mira, oh rey, hemos decidido hacer este edicto, que ningún otro dios o hombre, nadie pueda pedirle nada que no sea nomás para ti la honra. Y pues él encantó, sin meditar, sin pensar qué podría causar o qué podía dañar, nada. Él se dejó engañar, se puede decir, y firmó. Y aquí podemos ver que así como en aquellos tiempos le tenían coraje, envidia a Daniel, el enemigo así hoy en día le molesta, no a cualquier persona común que vaya a la iglesia y que nomás entre y salga sin una relación con Dios, o que no tenga completamente su vida totalmente entregado a Cristo. A él lo que le teme Satanás, lo que le molesta o como eso no le arde, es que seas tú un hombre o una mujer de oración, con esa valiosa y fuerza en la fe que es en Cristo Jesús. A esas personas sí le temen Satanás. ¿Por qué? Porque sabe que a través de la oración dice que son rotas muchas cadenas, Dios se glorifica. Entonces a esos son los que le viene y le hace la vida imposible. Daniel era una de las personas que dice oraba 3 veces al día, abría su ventana y oraba. Entonces podemos ver que si mientras tú seas un hombre o una mujer de oración, que busques a Dios, que le sirvas a Dios con todo tu corazón, va a haber momentos en que puedas ser perseguido, puedas ser atacado. ¿Pero por qué? Porque no estás, como dice uno, no está en el camino que Satanás quiere que sea a su lado. Pero aquel que dice, no, a mí ni siquiera nunca he tenido ninguna necesidad de persecución o nunca he pasado ninguna de eso, es porque hay que examinarnos también si es que estamos en el camino del Señor.
porque aquellos que no les estorba no están viviendo a la mejor como Dios nos manda. Dice que vivamos piadosamente haciendo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos que saber que mientras vivimos haciendo la voluntad de Dios y nos metamos más en oración, va a haber momentos en que se levanten contra nosotros, pero nosotros hay que mantenernos firmes en el Señor y seguir orando, seguir. Entonces podemos ver que dice, los adversarios se confabularon contra él y nunca nos debemos asombrar cuando alguien se levante contra el creyente. Dice, un ejército, quien sea, se levante, podemos saber que eso nos da a entender que nuestra buena salud de nuestra fe está bien. Sabemos que por alguien le está molestando si estamos haciendo lo correcto delante de Dios. Entonces podemos ver que aquí el mismo rey fue engañado porque ni siquiera, me imagino que no leyó ni nada más lo que le dijeron y hasta le dijeron, pero ya fírmalo porque una vez que tú lo firmes ya no va a haber quién, como dice, quién se escape de aquel que encuentren haciendo algo que no debías. Era una petición que estaba motivado por los enemigos para hacerle daño a Daniel. El rey Darío ni siquiera sabía de lo que estaba afirmando. ¿Por qué? Nomás lo que le gustó, le agradó es que iba a ser esos 30 días especialmente, como dicen, no, para él. Pues eso le agradó. Entonces, lo que aquí podemos ver también, dice que nos manda a nosotros como hijos de Dios es orar siempre aún por los gobernadores, que cuando tomen decisiones al menos piensen, al menos mediten, al menos se pongan a ver qué puede causar a su alrededor con con las decisiones que ellos tomen, porque aquí podemos ver que ni siquiera él sabía que el daño que iba a causar por firmar ese edicto y por esos 30 días y todo eso, no sabía ni tenía idea que el daño iba a causarle, era a Daniel. Entonces siempre es bueno, nosotros nos manda la palabra, orar aún por los reyes, por los gobernadores, todos aquellos que están en el gobierno. ¿Para qué? Para que cuando aún tomen decisiones no lleguen a hacer daños. Entonces podemos ver aquí dice, y aprender que los enemigos sabían cuán fuerte era su convicción de Daniel respecto a Dios. Ellos sabían que Daniel, aunque oyera el edicto que se iba a poner, sabían que Daniel iba a seguir haciendo lo que él siempre hacía. ¿Por qué? Porque Daniel no lo ocultaba. Dice, pues si abría sus ventanas, que todo el mundo lo miraba, sabía quién era él. Entonces ellos mismos dicen que sabía que Daniel no iba a cambiar de opinión, de decir, yo me voy a esconder ahora o que no se den cuenta. Sabían que él mismo lo iba a hacer. Por eso lo hicieron con este propósito. ¿Por qué? Porque el que no iba a poder hacer nada ahora era el rey Darío, que no iba a poder revocar esa petición que había sido formada. No iba a haber manera, porque una vez firmada y sellada con el anillo, ya no iba a haber, ni aunque buscara de 1000 maneras cómo salvar, no iba a poder hacer nada. Una vez que ya él firmaba, ya iba a hacerse así. ¿Por qué? Porque así dice que lo manda la ley de Media y de Persa. Entonces, pero vemos aquí que Daniel dice que al darse cuenta que ya una vez que se firmó y que ya estaba el edicto, dice que él fue a su cámara, él abrió sus ventanas como siempre lo hacía hacer y dice siempre su mirada era dirigido hacia Jerusalén. Entonces dice que al darse cuenta de eso, él fue y lo hizo como siempre lo hacía, no para contradecir, sino que él siguió haciendo lo que siempre hacía. Y aquí podemos ver que fue como dice la palabra, fue un desafío, porque podemos ver que es mejor obedecer a Dios, dice, antes que a los hombres. Y no que estaba en contra, rebelándose ante el rey. No, él prefirió serle fiel a Dios antes que a los hombres, que entrarle el temor hacia decir, wow, que me van a meter en el foso de los leones, ¿qué va a hacer de mí? Mejor, ¿sabe qué? No vuelvo a abrir mis ventanas, o mejor, no, sino que él se aferró y dijo, yo hago lo mismo que hacía siempre, y lo hizo. Y entonces los otros estaban ahí vigilando nada más, porque lo que querían es que lo agarraran, como dice, las manos en la masa. Entonces
al estar firmado eso, y fueron a verlo, a ver qué va a hacer Daniel, y sabían, ellos dicen que ahí sabían mismo que eso, que era tan firme su fe que tenía, que él mostraba, que era firme su convicción hacia su Dios. Ellos sabían que lo iban a agarrar así. Una vez que lo agarran, dice que lo llevan, van ante el rey y le dicen, oiga, usted rey, ¿verdad que usted firmó un edicto donde nada más de aquí a 30 días que ni un hombre ni se refiriera a alguna petición a hombre o a Dios, sino que lo respetaran solamente a usted y todo? Y le dijeron, sí, pues hay uno que se rebeló y que ha pedido, ha hecho sus peticiones. ¿Por qué? Porque ya estaba esa trampa para Daniel. Entonces el rey dice, bueno, pues tráiganmelo, métanlo aquí a la sala del rey. Y cuando se da cuenta, era Daniel. Wow, se queda. Por eso dice que uno siempre tiene que tener como esa precaución de ver que está uno firmando, de ver qué podemos causar a nuestro, como dice, a hacer daño a lo que está a nuestro alrededor o a quienes, cuando tomamos decisión sin consultar a Dios. Entonces, cuando se da cuenta que es Daniel quien trae frente a él y le dice, este es el que tiene abierto su ventana, que se puso a orar a otro Dios y no hizo lo que manda el edicto que tú firmaste. Entonces, ¿qué podía hacer el rey? Que buscó, dice, si nosotros leemos lo que es en Daniel 6 y en adelante podemos ver, dice que quisiera haberlo podido, como dice, salvar a Daniel y decir, pero es Daniel, o sea, nunca se me imaginó de que fuera, o sea, cuando firmó me imagino que estaba en su mente en otras cosas, nunca pensó que era Daniel el que iba a poder estar frente a él para ser castigado y ser echado en el foso de los leones. Pero imagínense, ahora lo llevan y qué alternativa, no había nada, ninguna alternativa, pero solamente cuando uno sucede o pase unos momentos de estos, no crea que es tan fácil decir, wow, lo van a meter al foso de los leones y ahí no, o sea, cuando ya está al frente de estas situaciones, no sé cuál sea tu necesidad o en qué estás como Daniel, la confianza aquí fue solamente puesta en Dios y su fe fue en Dios. Dijo, mejor es obedecer a Dios antes que a los hombres. Y aunque aquel hombre o aquel rey quiso decir y salvarse, no pudo. Y si seguimos leyendo en el capítulo 6, dice que aún dice, le dolió, le entristeció el rey al saber que era Daniel. Pero una vez que dice que lo fueron y lo echaron en el foso de los leones, aún mismo él le dice, Daniel, al Dios tuyo, al que tú siempre le oras, dice que Él te libre con dolor. ¿Por qué? Porque sabía quién era Daniel, sabía que era un hombre íntegro, sabía que no era alguien que le estaba como haciendo daño, pero la envidia hasta dónde lleva, hasta querer deshacerse de un siervo de Dios. Entonces podemos ver que es lindo, es maravilloso el mantener la oración. ¿Por qué? Porque te fortalece para estos mismos momentos. Porque dice que cuando ya supo Daniel, dice que fue y siguió orando. ¿Por qué? Porque sabía que Dios le iba a fortalecer, le iba a ayudar. Entonces podemos ver que dice, Daniel fue ferviente, perseverante en la oración y en medio de la persecución. Entonces Daniel escogió honrar a Dios sin desconocer las consecuencias de lo que iba a causar al entrar en su cámara a orar. No desconoció lo que decía el edicto, iba a ser echado en el foso de los leones, sino que él se armó de valor y siguió orando, y como dice la palabra en Efesios 6:13, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, es estar firme. En lugar de tener miedo y esconderse, al contrario, fue y siguió fortaleciéndose en el Señor a través de la oración, conociendo aún, como dice, el final que le esperaba. Al contrario, fue y se siguió fortaleciendo. Entonces podemos ver, como dijo Jesucristo, ¿qué dijo Jesucristo? Nos avisó que en el mundo nos aborrecerían. Y si sepamos que aún a Él también lo aborrecieron antes que a nosotros. Y dice que nos dijo que, o nos dejó dicho que no íbamos a
¿cómo se dice? A vivir sin persecución, a vivir sin tribulaciones. No nos dejó eso, pero sí nos dejó escrito que todo, a pesar de todo esto que viene, Él iba a estar con nosotros. O sea, nos dice, vas a sufrir esto, vendrán momentos tan difíciles, pero sepas que eso no lo puedes evitar si has decidido servirme a mí. Pero lo que sí te aseguro es que yo voy a estar con vosotros. Y eso es lo más lindo y maravilloso, que el Señor esté con nosotros. ¿Para qué? Para seguir dándonos fuerza y fortaleza. Y a través de la oración nos revistamos, como dice aquí, revistámonos todos los días. ¿Para qué? Para que lo que venga, a lo mejor a que uno esté orando hoy, no viene la lucha, la prueba, la persecución al instante, pero nos vamos preparando, nos vamos armando, así como lo hacía Daniel, y aún en medio de lo que venía, él se siguió armando. Entonces, podemos ver que una vez que ya fue acusado Daniel, ahora pues venía se puede decir, lo más terrible para él. Me imagino que ¿cómo se llama? Los que estaban ahí envidiosos, los que estaban buscando ese momento en que pues ya nada lo iba a librar Daniel, ya estaban festejando, ya estaban alegres, ya estaban viendo la manera de cómo iba a quedar Daniel. Podemos ver que Dios es el que guarda, el que cuida, el que tiene planes en cada uno de nosotros. Y mientras nosotros pongamos nuestra mirada en Cristo, Él es el que nos da la total libertad de donde estemos, nos guarda de todo el peligro. ¿Por qué? Porque ya sabemos que todo lo pagó Jesucristo. Vamos a vivir tal vez momentos así de difíciles y duros también, pero sabemos que aun cuando nosotros logremos algo en nuestra vida a través de la oración, no va a ser por nuestros propios derechos, no va a ser porque nosotros podemos, no va a ser, sino porque sabemos que el pago totalmente de todo, y se puede decir lo más fuerte, lo más terrible que pudo haber sido para nosotros pagar, ya fue hecho en la cruz del Calvario. ¿A través de quién? A través de nuestro Señor Jesucristo. Ahora sabemos que solamente pasaremos tal vez momentos difíciles, pero no totalmente como lo fue el pago totalmente que hizo Jesucristo. Entonces Daniel muestra que se presentaba aún de rodillas hacia frente a Jerusalén con sus ventanas abiertas. Y eso es lo que podemos ver. Y no todo, mira, si hay veces que no puedes ni arrodillarte en la mañana o en la tarde, o sea, pero lo más importante siempre es tener una comunicación con el Señor, ya sea si vas en el trabajo, en el carro, o ya sea, como dicen, a veces uno limpiando, hablando con Dios, platicando con Dios. Pero sí puede haber un momento en que tú tengas tu lugar secreto, como nos han dicho, ahí donde tú te puedas estirar, derramar tu alma, derramar tu corazón, hablarle. Hay veces que uno quisiera, como dice, soltar el grito, el llanto. Ese momento, hay un lugar que tú tienes que tener ese espacio. Por eso Daniel tenía ese especial lugar. Dice que entraba en su cámara, abría sus ventanas y frente a Jerusalén, donde miraba, donde se dirigía a Jerusalén. Entonces nosotros ahora tenemos la libertad, aparte de que tú tengas un lugar especial, un lugarcito para ti, tenemos esa libertad de entrar directamente a Jesucristo. La comunicación, una vez que el hombre pecó, se rompió esa comunicación directa, pero una vez que Jesucristo rompió y se rasgó aquel velo que impedía la comunicación directa, ahora tenemos la comunicación nuevamente directa con Dios. Ahora podemos tener ese espacio y tú hablas con Él, te derramas tu corazón y lo puedes hacer en cualquier momento, en el lugar que tú tengas, ese lugar escogido, preparado para tener tu comunión con Dios. Gloria a Jesús. Es necesaria una estrecha comunión con Dios y así conocernos, como dice uno, cada vez más, conocer a Dios cada vez más. Amén. Por más duro que sea la prueba o que venga un momento así, podemos ver que es necesario siempre la oración. Y una vez que tengas como ¿cómo se dice? Ese deseo en tu persona día a día,
hay cosas sanas en nuestra vida, hay cosas que nos ayudan, nos somete, y una vez que uno se acostumbre así, porque si no estás acostumbrado se te hace como tan difícil, pero una vez que tú lo empieces cada día, en cada momento, instante, te vas acostumbrando y así uno hace la diferencia para cuando venga el momento difícil y uno no se rinda a la adversidad, no se rinda a lo que tú estés pasando, sino que seas fuerte. ¿Por qué? Porque la oración nos ayuda y nos hace mantenernos firmes, nos hace mantenernos fuertes, aunque sea más doloroso que venga, aunque sea difícil, pero te sientes fuerte. ¿Por qué? Porque tú no estás solo. ¿Por qué? Porque Dios está contigo para defenderte. Gloria a Jesús. Y eso nos ayuda a nosotros como miembro, como iglesia, como familia. Todo eso nos ayuda. Entonces podemos ver que ahora no se escapó Daniel y entonces pues van y lo echan en el foso de los leones. Y el rey dice que se fue, ni siquiera quiso música. ¿Por qué? Porque le había dolido al ver y a conocer a Daniel quién era. Era un hombre que mostraba, me imagino, totalmente respeto, porque si él respetaba a Dios, mostraba todo eso, su fidelidad y todo eso. Le dolió, dice el rey Darío, no sabía que no podía hacer nada. Pero si seguimos leyendo, vemos que como le dice: Daniel, el Dios que tú le sirves, que Él te salve. Y él se fue y dice que hasta se le fue el sueño. Lo que él anhelaba era como que llegara ese día, ese amanecer, ese momento de que ya vaya y a ver qué pasó con Daniel. Si leemos todos esos versículos delante del 6, nos vamos a dar cuenta ¿cómo se dice? El poder de Dios, ¿no? Porque entonces dice que ya al llegar y al ver y en busca y le habla con una voz como que a la misma vez me imagino que el rey creyendo: ¿será que Daniel salga o de verdad si se murió, si fue devorado por los leones? Pero dice: Daniel, el Dios que tú le sirves, al Dios vivo, te pudo defender, te pudo salvar. Y de pronto se oye por ahí una voz: vive el rey. Ahora no me acuerdo bien el versículo, pero le respondió, dijo: ninguno me hizo daño, y cada que querían abrir la boca vino Señor y le cerró su boca. Podemos ver que el poder de la oración nos ayuda. Podemos ver que el que tú le pongas tu confianza totalmente a Dios nos ayuda. No, podemos ver que al que tú no niegues a Dios por ver, ¿cómo se dice?, la persecución tan fuerte, pudo haber dicho: no, pues yo para qué voy a ir al foso de los leones, mejor hago estos 30 días y como quiera me salvo. No, él decidió serle fiel a Dios, y aquí podemos ver cómo fue glorificado Dios a través de la vida de Daniel. ¿Por qué? Porque se puede librarlo de la muerte. Y entonces, si seguimos leyendo los versículos, dice que Daniel le dijo, dice: el Dios a quien tú continuamente sirves te libre. Cuando lo fue echado, le dijo todavía esas palabras del rey, le dice: al Dios que tú continuamente le sirves, que Él te libre. Entonces vino a ver en la mañana, y sí, Daniel respondió. Vimos cómo Dios se glorificó al cuidado de un hombre quien se mantuvo firme en su fe, firme en Dios. Gloria a Jesús. Entonces podemos ver, y si seguimos leyendo más adelante, dice que ahora sacan a Daniel. Nada era tocado, nada era ni una mordida, ni un rasguño, nada, ni siquiera. Pero dice que una vez, ya esto va más adelante los versículos, una vez que sacan a Daniel, ahora sí llevan a aquellos que buscaban por envidia, que pusieron la trampa por envidiosos, porque estaban llenos de maldad, porque no soportaban al Hijo de Dios. A ellos sí dice que antes que nomás lo aventaron ahí, apenas y ni siquiera caían al fondo, dice que ya eran destruidos sus huesos. Aquí lo que podemos ver es que una vez que tú decides servir a Dios, una vez que tú decides mantenerte firme, Dios pelea por ti. Se levantarán adversarios, se levantarán contra tu persona, se levantarán a hacerte la vida imposible, pero tú mantenerte firme, nos mantengamos firmes en nuestra fe, que es en Jesucristo, en oración, en ruego, en súplica.
Dios peleará por nosotros, Dios nos defenderá a nosotros si nos mantenemos firmes. Imagínense que si hubiera sido Daniel de decir, no, mejor estos 30, yo mejor no abro mi ventana, no hablo con Dios, no hago, a lo mejor sí lo hubieran sido devorado de otra manera, hubiera sufrido mucho más, peor por haber negado, pero sin en cambio aquí vemos que él se mantuvo firme y Dios se glorificó. Y si seguimos leyendo más adelante los versículos, dice que ahora hasta pusieron como dicen, un edicto o algo así, de que ahora se honrara al Dios de Daniel. ¿Por qué? Porque fue exaltado. Si nosotros hacemos lo correcto, el que es exaltado a través de tu vida es Jesucristo. Si hacemos lo correcto, el que es levantado en alto es Jesucristo. Y eso es lo que debemos de hacer, mantenernos firmes para que sea el nombre de Dios siempre levantado en alto, de que a pesar de las adversidades, a pesar de las persecuciones, y si nosotros en oración rogamos a Dios siempre que nos ayude, Él es el que va a ser glorificado a través de nuestra vida. Y podemos ver que Él es el que va a pelear por nosotros. Yo me imagino si ahora les preguntara algún testimonio de esta manera, tal vez no de que haya sido echado en el foso de los leones, pero que tú hayas pasado, recuérdalo, cómo Dios te libró de aquel problema o de aquella que se haya levantado contra tu persona o aquello que te vino y te hizo la vida imposible. Y a través de las oraciones Dios te libró. Eso es lo que hay que recordar siempre. Mientras tú te mantengas firme, Dios siempre va a cuidar de ti y de mí. Y es bueno que oremos los unos por los otros. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va a querer venir a destruir a la cabeza. Y eso se refiere también a siempre va a querer venir a destruir a los pastores. ¿Por qué? Porque ellos son la cabeza. Dice que una vez, hay un versículo donde dice que si una vez ha herido el pastor, ¿qué sucede? A veces las ovejas se empiezan a perder, se empiezan a irse, a descarriar, ya se me di el trabalengua, descarriar, eso que no se iba. Entonces, el enemigo siempre va a buscar a quién a tumbar la cabeza. Entonces, sí, es bueno que nos llevemos en oración los unos por los otros, para cuando aquel que se levante, el enemigo, el Señor lo reprenda, Dios venga y pelee por nosotros. Vemos cómo Dios peleó por Daniel. Daniel ni un hueso, ni una mordida, ni un rasguño. Y aquellos hombres mentirosos, envidiosos, fueron luego, dice, todavía ni siquiera caían hasta el fondo y eran destruidos hasta sus huesos quebrados. Dice, tú te imaginas, o sea, por la envidia. Pero recuerda, Dios peleará por nosotros. Él cuida de sus hijos mientras nos mantengamos firmes. Gloria a Jesús. Ahora veamos Hechos. Vamos a ir a Hechos, donde dice, Herodes persiguió a la iglesia, pero la iglesia oró y tuvo victoria. Dice, el rey Herodes encabezó una persecución fuerte contra la iglesia. Ahora vamos a aprender del rey Herodes, que él empezó a perseguir a la iglesia y dice que a enfrentar cada día, nosotros como cristianos vamos a enfrentar esas batallas, pero debemos tener una actitud de confianza en la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Y como decíamos hace rato, o sea, no podemos evitar que vengan momentos tan difíciles en nuestra vida, no lo vamos a poder evitar mientras hemos decidido servir a nuestro Señor Jesucristo. Pero como dice la palabra, el quien dice que ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. O sea, una vez que tú te mantengas firmes, aunque se levante lo que se levante, no va a ser prevalecido contra ti. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el que pelea por nosotros. Aquí vemos que Herodes empezó a perseguir a la iglesia y dice que uno de estos fue que hasta le dio muerte a Jacobo por la espada de Herodes. Y se dio cuenta Herodes que eso hasta le agradó a los judíos, les gustó, les como que no sé, sintieron satisfacción y todo eso. Entonces dice que Jacobo fue el primer apóstol que fue mártir por el evangelio. Y Jacobo era hijo de Zebedeo y junto a su hermano Juan. ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan de la historia cuando él decían que quería unos que van y le dicen al Señor, yo quiero sentarme a tu derecha y el otro a la izquierda y todo. Y pues le dice, pues lo siento, esto es lo que piden, no puede ser así, no les puedo conceder esto. Dice,
podrán tomar de mi vaso, de mi copa y hasta ser bautizados, dice, de mi bautismo, pero eso que ustedes me piden, pues no se puede. Pero ellos, les preguntó, ¿están decididos, como dice, si que participan de estas cosas? Le dijeron que sí, pero sin darse cuenta que más bien se refería a la copa que ellos iban a tomar, era el dolor o el de ser perseguidos o de vivir. Imagínense ahora aquí el que le pedía sentarse a su derecha o a su izquierda, cómo murió, decapitado, se puede quitado la cabeza, y lo que hizo el rey Herodes. Entonces, a eso se refería más cuando les decía, ustedes podrán tomar de mi copa, tener, como es, el mismo bautismo, pero se refería a que una vez que uno se decide servir a Jesucristo, vamos a sufrir, como dice, como Jesucristo vivió, como Jesucristo padeció, como Jesucristo también fue perseguido. Todo eso vamos a pasarlo también nosotros, pero la única diferencia que podemos tener de aquellos que no tienen la compañía, o se puede decir la bendición del Espíritu Santo, es que nosotros tenemos que nos conforta el Espíritu Santo, la promesa de que Dios está con nosotros y es que nos va a sacar adelante. Entonces vemos qué doloroso se puede decir de morir de esta manera. Sin en cambio, pues una vez ya se puede decir morir de esta manera, como dice un versículo, si morimos, para Cristo morimos. Si vivimos, para Jesucristo vivimos, una vez que estemos en el camino del Señor. Es doloroso al ver cómo este hombre murió, que fue el primer mártir por el Evangelio. Nosotros tenemos que saber que una vez que aceptamos a Jesucristo, estamos al acecho de todas estas cosas. Lo que tenemos que tener en nosotros es la firmeza, que aunque venga lo que venga, no nos removamos, no tomemos, como dice, esa equivocación de decir, bueno, si me dan la opción, pues yo tomo esta opción. No, sino que aunque venga lo que venga, o mira cómo este hombre, Jacobo, terminó, pero murió para Jesucristo. Como que dice que la carne, el cuerpo vuelve al polvo de donde vino, pero lo que sufrí, como es lo que luchamos, por donde vaya, sea nuestra alma. Son momentos dolorosos, son momentos de persecuciones que pueden venir ante las personas, son momentos aún hasta vienen de personas que son tal vez ateos, tal vez de religiones que empiezan a hacerte la vida imposible, o que te hagan decir que niegues a Jesucristo como tu Señor y Salvador, o hasta en tu misma familia, porque aquí vemos cómo los judíos inconversos se dio gusto cuando vio a Herodes matar a Jacobo. Dice que les alegró, y eso lo miró muy bien el rey Herodes, porque dice, oh, mira, esto se ve que les gustó lo que yo acabo de hacer. Entonces ahora no nada más con él iban sobre su vida, o fueron sobre su vida, ahora también dice que tomaron a Pedro. ¿Para qué? Porque dice, bueno, si a esto les agradó lo que yo acabo de hacer, pues el segundo que va a ser Pedro. Entonces dice que él lo agarraron también a Pedro, lo metieron a la cárcel, hicieron 4 grupos de 4 para que que se custodiasen bien, para que no se escapara, todo eso, pero dijeron, bueno, hoy es el tiempo de la Pascua, no voy a hacerlo, pero que una vez que termine ese tiempo, ahora lo voy a sacar y lo voy a matar, como hice con este otro. ¿Por qué? Porque la gente que no conoce a Dios, la gente como que le gusta ver la injusticia, porque aquí vemos que dice que los judíos les agradó tanto eso, y el rey eso le encantó, y hasta más fue como, ¿cómo se dice?, motivado por esa razón. Pero entonces podemos ver que mientras Pedro está ahora en la iglesia, dice que la iglesia estaba orando sin cesar y pidiéndole a Dios por la vida de Pedro. Entonces vemos aquí la importancia de la oración en tiempos de persecución. Y si no hay persecución, si no estás pasando una necesidad, si no estás pasando algo, pero es importante la oración, porque nos vamos revistiendo día a día, nos vamos fortaleciendo día a día. No sabemos cuándo algo se levante contra nuestra vida o cuándo algo venga a nuestra vida, pero mientras que si llegue ese momento o no llegue ese momento, nosotros tenemos que hacer oraciones día a día por nosotros y por los hermanos, por los pastores, por la iglesia. ¿Por qué? Porque mira, a Pedro dice que era uno de los que
era muy influyente o de los más influyentes en la iglesia, hablando de Jesucristo, llevando de Jesucristo. Por eso el rey Herodes estaba molesto, estaba enojado que Pedro era uno de los que, como dice, uno de los más fuertes a la mejor, o de los que tenían, no sé cómo se dice, más libertad o con lo que él hacía, porque muchas veces lo quisieron callar. Entonces, por eso quiere, como dice la palabra, siempre tumbar la cabeza, o el que esté al frente siempre va a querer acabar a los que llevan la palabra. Entonces vemos que entonces mientras Pedro está custodiado ahí en la cárcel, dice que la iglesia hacía oraciones sin cesar, no dejaban hasta que, y entonces porque estaban esperando que pasara el tiempo de la Pascua y ahora ejecutarlo también a él. Pero como vemos, Dios siempre responde. Mientras vayamos con un corazón contrito y humillado, dice, Él siempre va a responder, Él siempre va a estar ahí para ayudarnos. Pedro, si nosotros leemos toda el capítulo de 12, dice que Pedro, cuando de repente va y le llega un ángel y lo toca, y él pensó que estaba como una visión, o dijo que estoy soñando, ¿no? Y no, le dice, pero párate, prontamente, ciñete. Y aquí vemos que él, pensando que estaba soñando, que era una visión, o que, bueno, pero sí, iba pasando las puertas, y los demás allá en la iglesia orando, rogando, suplicando, y acá el ángel trabajando con Pedro, caminándolo. Y ya conocemos la historia, pues estábamos oyendo hace no mucho tiempo una predicación que todavía como que oyen tocar la puerta de aquellos que están orando y rogando, y tocan la puerta y alguien se va, la muchachita, creo que era Roda, dice que va y oye la voz de Pedro, que con la emoción, con que no sé cómo lo haya tomado, así como dice, es Pedro, y sale corriendo otra vez, es Pedro que está en la puerta, pero ni siquiera le abrió, ni siquiera pensó en meterlo, de decir, lo andarán persiguiendo, lo andarán correteando, no, se le olvidó. Se le olvidó con la emoción de saber, wow, estamos aquí clamando por su libertad, clamando por un milagro, estamos aquí suplicando a Dios, y Él está en la puerta, pero ni así le abrieron. Ni así le abrieron la puerta, y Pedro, yo creo que desesperado, a ver por dónde me meto y que estos ni me abren la puerta. Y si nos ponemos a leer todo ese capítulo, o sea, vemos el poder de Dios, el mantenerse firme. Yo me imagino que Jacobo se mantuvo firme, no importó de que le hayan cortado la cabeza, ni que le hayan dado ahí a espada. Es decir, pues si yo muero ahora, sé que con el Señor voy. Entonces se mantuvo firme. Y Pedro, pues también, si yo aquí me quedo, aquí sé que yo me voy con el Señor. Pero aquí lo que estamos aprendiendo es el poder de la oración, el poder de que el que nos mantengamos en seguir orando siempre los unos por los otros, por las necesidades, por aquello que puede venir, por aquello que pueda venir en alguna familia, algún hermano. Vemos el poder de Dios. Entonces aquí, si tú lees todo el capítulo 12 y en adelante, te emocionas te lo imaginas, el poder de Dios, todo lo que estaba pasando. Imagínense, o sea, yo me estoy imaginando al pueblo allá clamando en lágrimas, suplicando porque Dios haga un milagro, y Pedro allá caminando dice, yo creo que yo estoy viendo visión, yo creo que estoy soñando. Es que cuando tú miras el poder de Dios o estás viviendo, como que tú dices, esto no es real, esto no es verdad, no sé si le ha pasado, pero cuando tú pasas algo así, como que todavía no lo puedes creer. Pero una vez que la puerta se fue abriendo y se fue abriendo y se fue abriendo, dijo, wow, esto no es un sueño, porque después dice que el ángel se separó de él y yo creo que le dijo, Pedrito, ¿para qué tienes los piecitos? Corre de aquí. Y me imagino, no que dice eso ahí, pero me imagino y Pedro corriendo, y a que llega a la puerta y que no le abren todavía. Y luego que lo miran, ya cuando una vez que le abren y que hacen todavía un escándalo, uy, silencio, que todavía no saben que yo estoy aquí afuera. Ay, ya me imagino, porque dijeron que, o sea, pues, ¿quién no va a hacer un escándalo de esto, de saber que uno clamando a Dios y Dios ya haciendo la obra? ¿Quién no se va a emocionar? ¿Quién no va, como dice, gritar de alegría? Pero Pedro le dice, oye, cálmense, que todavía pueden venir sobre mi cadáver.
Podemos aquí ver el favor de Dios, podemos ver aquí el poder de Dios, podemos ver aquí la misericordia de Dios y como dice su palabra, las promesas que le ha hecho a través de su palabra, que mientras le sirvamos, mantengámonos fiel, Él pelea por nosotros. Y qué lindo es ver estos ejemplos de estos hombres de la Biblia que nos dejan de cómo mantenerse firme en Dios, mejor decidir servir a Dios antes que a los hombres, y Dios se glorifica. Dios fue glorificado a través de la vida de Daniel. ¿Por qué? Porque fue, o sea, así como lo metieron, salió Daniel, ningún rasguño ni nada. Y nos recordamos de estos jóvenes también que fueron echados en el horno de fuego también, así como entraron, salieron. Dice que nada más aquello que lo ataba fue lo que fue destruido. Si leemos también con Pedro, dice que las cadenas fueron caídas, fueron sueltas de él. Entonces todo aquello que ata la vida puede ser libre a través de Jesucristo. Esas cadenas no salieron de la cárcel, ahí quedaron tiradas en la cárcel, pero el que salió libre fue Pedro. Entonces podemos ver que nosotros podemos ser libres a través de Jesucristo. Todo aquello que pueda estar atándonos también nuestra vida, aquellos que no nos puedan dejar vivir como a Dios le agrada. Gloria a Jesús. Bendito Dios. Y podemos ver que aún como vimos los enemigos de Daniel fueron destruidos, aquí vemos que hasta el mismo en lo que es en Pedro ahora, vemos ahora el final de este hombre que dio muerte a Jacobo. Dice que tuvo un final horrible. Vemos aquí cómo es que sufren aquellos que hacen la vida imposible a los hijos de Dios, o aquellos que se levanten contra tu persona, todos aquellos que son usados por Satanás a hacerte la vida imposible. Ellos serán, como dice uno, juzgados, pagarán por aquello que vienen y hacen lo que no es agradable de Dios, por dejarse usar. Vemos que aquí dice que Herodes murió, y lo peor, dice, comido por gusanos. Oye, pues imagínate, como dice, era un pago justo para haberse atrevido a matar a un hijo de Dios sin temor, sino que al contrario le agradó, y sobre todo ver el porrista de gente ahí al lado que le agradó también, pues hasta estaba animando a hacer esto con Pedro, pero Dios no lo permitió. Pedro fue libre, las puertas abriendo, el mismo ángel abriendo, pero vemos que el final de todos aquellos que se levanten contra ti, mientras tú te mantengas firme, Dios peleará por ti y Él hará justicia. Mientras ellos no se arrepientan, mientras ellos no acepten a Jesucristo un día como Señor y Salvador, si estamos hablando de un ser humano, pero si estamos hablando contra potestades, Dios también ya tiene su tiempo para ellos y que van a ser también destruidos. Entonces este rey dice que fue muerto y comido por gusanos. Wow, gloria a Dios. Aquí nos damos cuenta que Dios es el que hace justicia por nosotros. Yo me estaba acordando de un testimonio de una hermana que sus propios hijos no la quisieron porque había de varios hijos, se puede decir, pero hubo uno que se atrevió, que por ser cristiana ella, porque ella me lo testificó, y pues con el dolor en su corazón, con lágrimas en sus ojos, ver y pensar, dice, mi propio hijo me aventó la troca encima. Si yo ya era una mujer grande, que se puede decir, al aventarse para esquivar la troca, se pudo haber lastimado de más. Dice, pero al ver que dice, mi propio hijo me aventó la troca encima, él, cuando miré, dice, si no me tiro yo para un lado, dice, me mata mi hijo. Dice, ¿por qué? Porque solamente yo he decidido servir a Jesucristo. Y me platicaba esa hermanita que ahora ya está con el Señor, y le dolía tanto. ¿Por qué? Pues no podía creer que su propio hijo le hiciera ese daño, ese dolor. Pero lo más triste fue cuando me contó, dice, pero ¿sabes qué? Dice, Dios no se queda sin hacer justicia por sus hijos. ¿Por qué? Porque ahora no recuerdo bien cómo me estaba contando, pero al último ese hijo quedó ciego. Y es cuando ella me decía, Dios hace justicia por sus hijos. ¿Y tú crees que esa madre no le dolía aún ver la situación de sus hijos o de su hijo? Pero al saber que ella miraba el amor de Dios cuidándola a ella y pelear por ella,
sabía en dónde ella había puesto su confianza, en quién había puesto su confianza, en quién iba a pelear por ella. Claro que le dolía, decía, pero eso fue su paga. Ella decía, eso fue su paga por hacer esa maldad, por querer matarme a mí, yo siendo su propia madre. Y yo me recordaba eso y, o sea, ver cómo Dios hace justicia. Al que los malvados que querían destruir a Daniel, ellos fueron, y no solamente ellos, dice que a sus esposas, a sus hijos. Vemos que las decisiones del envidioso, del hombre que no quiere nada de Dios y te hace la vida imposible, es triste que por una decisión de esas personas solos toman, como dice, consecuencias hasta la familia. Entonces, este rey al último murió y comido por los gusanos. Y de ahí Dios seguía glorificándose a través de Pedro, porque de ahí, de haber salido libre, de ahí se fue a otro lugar para que no lo encontrara y seguía predicando la palabra, dice, y crecía y se multiplicaba los que aceptaban a Jesucristo. Una vez que lo sacó libre el Señor, siguió predicando, siguió hablando del poder de Dios, siguió testificando del poder de Dios y siguió hablando de quién era Jesucristo. Gloria a Jesús. Entonces aquí podemos aprender a orar sin mirar tanto la grandeza del problema, sino del poder de Dios para solucionarlo. Aunque, como dice, se vea tan grande el problema, tan fuerte la persecución, tan fuerte la necesidad, podamos ver a Jesucristo, nuestro Padre Celestial, quien puede solucionarlo, Él con más el poder que ellos tienen. Gloria a Jesús. Entonces nosotros no podemos dudar del poder de Dios, porque hay tanto de que podemos ver las grandezas de Dios, de lo que Él hace a través del poder, de su poder más que nada. Entonces nosotros tenemos que nosotros luchar día a día, saber que nuestras luchas no son contra carne ni sangre también. Hay potestades que se levanten, que el Señor los reprenda, hay potestades que vienen a querer perturbarte, a querer sofocarte y todo, pero tú créele a Jesucristo, ora, híncate si puedes hincarte, arrodíllate si te puedes arrodillar, acuéstate si estás ahí cansada que no puedes, pero lo más importante es que no podemos bajar, como dice, la guardia en la oración. Es lo más importante también, como la palabra, como el ayuno, son las cosas que no podemos dejar fuera. Es como como dice, sin la comida, sin la sal no tiene sabor. Así no tenemos que ver la oración. Sin la oración no tenemos, como dice, un futuro. ¿Por qué? Porque es lo que te fortalece, es lo que viene y te ayuda en momentos difíciles. Gloria a Jesús. Por lo tanto, cada creyente debe proponerse ser vigilante y no dejar minar su casa con entretenimientos que lo absorban en su tiempo de oración. O sea, tenemos que ser vigilantes en la oración, buscar en la palabra y no dejar que aquello que toma el tiempo, que nos absorbe todo y que digas, wow, ya no tuve el tiempo para orar. Si buscamos tiempo, no lo vamos a encontrar, porque siempre hay cosas que hacer y siempre vamos a encontrar, como dicen, que entretenernos, pero mejor hay que poner siempre, como nos manda la palabra, poner en prioridad lo que nos ayuda a lo que es para nuestra vida espiritual, para lo que luchamos a diario. ¿Por qué? Porque nuestra alma no se pierda, para que luchamos diario, ¿para qué? Para que mantengámonos firmes y lleguemos a ese lugar que el Señor ha prometido de ir a preparar ese lugar, y que nada nos separe, ni aunque venga, como dice un versículo, dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Tribulación, persecución, o hambre, o desnudez. Que nada de eso nos separe, sino que nos mantengamos firmes como estos hombres que nos dejaron aquí como ejemplos. Y que el mismo Dios que estaba con ellos está con nosotros, y el mismo poder tiene todavía. No ha cambiado su poder, no ha cambiado su fuerza, ni ha cambiado sus promesas. Sigue las mismas promesas para nosotros si nos decidimos mantener en el camino del Señor y esforzarnos cada día. El que tenemos que tener nuestras oraciones personales por nosotros, por nuestras familias, por nuestros hermanos, por la iglesia, por nuestros pastores. Siempre pedirle a Dios que guarde, que cuide. ¿Por qué? Porque el que dice que el que quiere acabar con nosotros, que es el enemigo de nuestras almas, busca la manera de cómo acabar con nosotros. Pero sabemos que Dios es más fuerte, es más poderoso, y Él podrá defendernos, Él podrá librarnos
de todo aquello que se quiera levantar en contra de nuestra vida. Gloria a Jesús. Espero, hermanos, que les ayude como a mí me ayuda mucho estas historias. No son historias que nomás lo leemos, ¿sabes? Sino que lo podemos como imaginarte, estar dentro de ella y ver el poder de Dios y que ese mismo Dios está con nosotros. En tu necesidad, no sé si hay algo que se esté en tu vida, en tu persona, si hay alguien que te está haciendo la vida imposible porque eres hija de Dios, hijo de Dios, o que has decidido servir a Jesucristo, déjaselo en las manos del Señor, que Él peleará por ti, que Él hará justicia por ti. Lo único que tenemos que hacer es, como Daniel, mantenernos firmes en nuestras oraciones, en hacer la voluntad de Dios, en seguir hacia adelante, y entonces Él es el que hace las cosas por nosotros, el que defiende sus hijos, dice la palabra. Gloria a Jesús. Nosotros no hay que defendernos, porque si ya metemos nosotros las manos, pues va a decir el Señor, ¿para qué metas las mías? Entonces hay que dejar que Él sea quien pelee por nosotros, ya sea de carne y sangre, que sea como sea aquel que se está levantando con nosotros, o si es potestades, Dios tiene el poder para que todo nos defienda a nosotros. Gloria a Jesús. Hagamos oración, hermanos, y les animo que sigamos orando los unos por los otros, el que luchemos por la iglesia, orando por nuestros pastores, nuestros hermanos, líderes, todos hermanos, y por aquellos que Dios todavía no ha alcanzado, que tengan misericordia de Dios también. Gloria hacia sus vidas. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos muchas gracias, Padre Santo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque cada vez que leemos tu palabra nos enseña día a día de cómo mantenernos para no dejarnos vencer o no salir corriendo, dice uno, como cuando venga algo contra nuestra vida, o no dejar de decir, ya no sigo adelante porque no ha sido tan difícil, sino que al contrario, dice que a través de la oración nos fortalecemos. Tú eres el que nos escucha, tú eres el que nos defiende. Gracias por estos ejemplos que has dejado de nuestros hermanos, Padre Santo, de que decidieron servirte a ti antes que al hombre, Señor, no importando las consecuencias, no importando si tenían que ser muertos a través de ser despedazados por los leones o quemados, Padre Santo, por el fuego, sino que decidieron servirte a ti, Señor, de esa misma fuerza, Padre Santo, de esa misma convicción, Señor. Te rogamos que nos des a nosotros también el sentirnos también fuerte delante de tu presencia, con la fuerza de tu palabra, con la fuerza de la oración, de la fe en ti, que es en Cristo Jesús, Señor. Te damos muchas gracias, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a no rebelarnos contra ti, Señor, sino mantenernos firmes, Señor. Te lo suplicamos. Ayuda a cada uno de mis hermanos, Padre Santo. Sé que es doloroso cuando uno se levanta entre la familia, Padre, a hacer la vida imposible, o entre aquellos que estén en el trabajo, que se levantan a hacer la vida imposible para sacarlo, Padre Santo, de donde están, Padre, que es tu camino, Señor, o aquellos que se levantan, el enemigo, Padre, a hacerles la vida imposible. A que tu Espíritu Santo les dé la fuerza, que tu Espíritu Santo les fortalezca, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a mantenernos firmes hasta que tú vengas, Señor Dios Todopoderoso. Mira, estos hermanos dieron su vida, Padre Santo, para tu honra y tu gloria a ti, Señor, para que tú vean, Padre, el poder tuyo, Señor, como dice tu palabra. Si vivimos para ti, si morimos para morimos para Cristo, y si vivimos para Jesucristo, vivimos también, Señor. Ayúdanos, poderoso Dios, a hacer tu voluntad cada día, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Seguir peleando, como dice la buena batalla, Padre Santo. Ayúdanos, revístenos de tu palabra, revístenos de tu poder, de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret te lo suplicamos, Dios Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos, Padre. Bendícelos, fortalécelos, Dios Padre. Ayúdales en cada uno de sus necesidades que estén pasando, que estén viviendo, Señor. Que tu Espíritu Santo sea tocándoles, que tu Espíritu Santo sea sobre sus vidas, Padre. A ti sea toda la honra, a ti sea toda la gloria por siempre, Señor. Te damos muchas gracias, porque tú eres bueno y maravilloso, Señor, y todos nos dejas todo esto escrito, Señor, que nos has dejado a través de tu palabra, para seguir revistiéndonos, Señor Jesús de Nazaret, para saber que tú eres el que está con nosotros. Te damos muchas gracias, Padre, te damos gracias, Hijo, y te damos gracias, Espíritu Santo. Honra y gloria a ti, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Amén.